Manténgalo ahí para que en el momento que yo les indique podamos ir leyendo. Realmente no nos vamos a mover prácticamente de ese capítulo, pero sí que lo vayan ustedes precisamente cotejando, ¿verdad?, con lo que vamos predicando. En esta serie, la época de los jueces, derrota y restauración, hemos hecho énfasis que esto sucede a raíz de que el pueblo de Israel se aleja de Jehová, va tras otros dioses falsos, Baales, ¿verdad?, Acera, Astaret, y Dios los disciplina a través precisamente de sus pueblos, o los pueblos enemigos, los pueblos que le rodean, aquellos que en el tiempo de Josué no quisieron, no porque no hubieran sido capaces, porque Dios les había dado la capacidad y la orden de sacar a esos enemigos de ese lugar. Sin embargo, no lo hicieron con todos. Así que Dios utiliza a estos pueblos para reprender y que el pueblo nuevamente se arrepintiese. Uno de estos jueces es Gedeón. Y antes de comenzar, el tema número 7, si ustedes están notando, se llama avanzando hasta terminar, o perseverando hasta terminar. Perseverando. Había en cierta aldea un joven cojo o un joven sin pierna. Diariamente subía a una elevada loma. Su andar era lento y se podía deducir fácilmente que era doloroso, que le costaba un gran esfuerzo llegar a la cima en donde se encontraba la universidad en donde estudiaba. Su padre había partido algunos pocos años atrás a buscar trabajo a un país vecino. Le enviaba dinero para su manutención. Este padre no sabía que su hijo había quedado sin una pierna en su ausencia. Un trágico accidente le había limitado. Pero este joven no se dio por vencido. Las últimas palabras que su padre le dijo fueron: cuando hayas terminado tu universidad, yo regresaré. El esfuerzo que su padre hacía era para que él pudiera estudiar. Este joven decidió continuar sus estudios y un profesor le dijo: ¿por qué no le dices a tu padre lo que te sucedió? Y él contestó: extraño profundamente a mi padre y sé que él regresaría de forma inmediata si sabe lo que me sucedió. Pero cada día que camino a la universidad no pienso en mis limitaciones, sino en lo que él añora de mí. No puedo cambiar mi realidad, pero cuando termine la universidad le podré decir que su esfuerzo habrá valido la pena. Bien, en esta ilustración podemos observar el sentir del joven, ¿no?, de perseverar, poniendo su mirada en la meta a la cual su padre, ¿verdad?, había dedicado y había sacrificado tiempo, había sacrificado, ¿verdad?, la situación de distancia que le impedía estar con su hijo. Sin embargo, el hijo dijo: si él se esfuerza, creo que lo que yo debo de hacer es esforzarme igual. Por eso se llama en este tema perseverando hasta el final. Recordemos que después de un ataque nocturno, la semana pasada que hablamos acerca de Gedeón, este hombre y sus 300 hicieron huir a sus enemigos madianitas. La confusión y el temor causó un pánico enorme de tal forma que se mataron entre ellos, pero el ejército de 135,000 soldados enemigos, aunque fue reducido grandemente, 35,000 se dieron a la fuga. Gedeón sabía que tenía que terminar con ellos y decide seguirlos. Entonces manda mensajeros para pedir ayuda a la tribu de Efraín. Esta tribu era la más grande de todas. Se podía decir que eran los más experimentados militarmente hablando. Así que Gedeón, por medio de un mensajero, les pidió que corten la huida de 2 de los príncipes de Madián. Ahí fueron apresados Oreb y Seb, que eran príncipes de sus enemigos, y los decapitaron los de Efraín, y les mandan sus cabezas a Gedeón
como prueba de haberles matado. Sin embargo, a pesar de esta ayuda que le dieron a Gedeón, los principales de la tribu de Efraín le reclaman por qué no fueron convocados para la guerra. Esto lo podemos ver en el capítulo número 7, versículo número 24. Dice así: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos a todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Gedeón tenía una misión de parte de Dios. Había juntado una buena cantidad de hombres para ir a atacar a los madianitas, y fue reducido, como ustedes recuerdan, a 300 hombres nada más. Pero en la primera convocatoria, cuando él toca el corno, manda a traer a algunos hombres de otras tribus, pero no de la tribu de Efraín. Y Efraín se resiente por esto. La pregunta es, yo creo que cuando Gedeón, ¿verdad?, estaba precisamente él ya haciendo mentalmente, ¿verdad?, su plan para atacar, y cómo Dios simplemente lo dirige a ir menguando su fuerza militar hasta llegar a 300, yo creo que él ha de haber dicho: ¿para qué convoco a más si Dios me está reduciendo gente, no? Y en realidad vemos que Gedeón dio pasos en fe, pasos firmes, pasos de los cuales, pues a veces, lógicamente hablando, militarmente hablando, pues no eran lo que se podría esperar. Estaba, vamos a decirlo, en contra de toda lógica, porque iban a ser vencidos si por cuestión de números fuera, si por cuestión de números o por cuestión de estrategia militar, ¿verdad?, si se diese la lógica de esta lucha. Pero Dios, ¿verdad?, lo manda simplemente con 300 hombres y además con armas inusuales, como la habíamos visto, ¿verdad? Cántaros, unas teas, o vamos a decirlo así, ¿cómo se puede decir también? Antorchas, ajá, y además unos cuernos para tocar, estos cuernos para tocar. Forma confusión, y el pueblo de Madián huye. Dice la palabra de Dios que se levantaron entre ellos mismos, ¿verdad?, y se mataron. Pero huyen, y en esa huida, en los vados del Jordán, Gedeón sabe que va atrasado y manda mensajeros para que Efraín, ¿verdad?, para que la tribu de Efraín, los valientes de Efraín, estén ahí en los vados esperándolos. ¿Qué eran los vados? Simplemente son los lugares donde ellos pueden cruzar los ríos. Así que de tenerlos ahí, pues vamos a decirlo, era una buena estrategia, un cono donde ellos llegarían, un cuello de botella para poder atacarlos. Y los atacan y matan a dos de sus principales. Pero Efraín, ¿verdad?, se molesta porque se sintió no tomado en cuenta. Así que, hermanos, a partir de aquí, antes de que acabara la misión de Gedeón, notaremos que hay algunos factores con los cuales tiene que lidiar. Factores que bien podría llevarlos a tomar la decisión de dejar inconclusa la tarea de acabar con los enemigos de Israel de una vez por todas, porque había acabado con la mayoría. Y en este sentido, ¿verdad?, vamos a ir viendo estos factores y vamos también nosotros precisamente a poder aprender de ellos como ejemplo y como modelo, aplicarlos en nuestra vida, que la vida cristiana, hermanos, no es una vida en la cual nosotros, al aceptar a Cristo, no tengamos continuidad, sino por el contrario, tengamos perseverancia. ¿De qué nos habla la perseverancia? Pues aquí podemos ilustrarlo también con este pasaje. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes. Aquí a Josué, ¿verdad?, le está dada precisamente esta orden de parte de nuestro Dios, en la cual, sabiendo que Josué es un hombre valiente, que es un hombre esforzado, pero hay algo más allá: no desmayar. Es decir, a partir de que somos cristianos, debemos de perseverar en nuestra salvación, no para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. No es para alcanzar la salvación, es porque la salvación ya nos ha sido dada. Esa es la perseverancia. Si acabamos de ver aquí la ilustración de un padre, podemos ver de una forma más real, y vamos a decirlo así, más viva, en la vida de cada uno de nosotros como padres o madres. Porque desde el momento en que usted, ¿verdad?, como mamita, sabe que tiene ahí un embrión, ¿verdad?, en su vientre, se da la tarea de un cambio de vida radical, incluso cambia los alimentos, cambia su forma, ¿verdad?, de trabajo, empieza usted a cuidarse, empieza a tomar más en cuenta las idas al médico, pero cuando nace ese pequeño, aún, ¿verdad?, durante la etapa de la infancia y hasta la madurez y hasta la adultez, siempre seguiremos siendo perseverantes en darles lo mejor. No importa si nuestra capacidad física mengua, no importa si nuestros esfuerzos materiales se ven deteriorados durante quizás algún tiempo, alguna etapa de nuestra vida. Si llegan vacas flacas, porque en algún momento hubo vacas gordas, pero ningún mal de estos nos va a nosotros claudicar para decir: te vamos a dejar abandonado en una esquina. No claudicamos así. Hay gente que lo hace, cierto, pero no aquí, no en este momento. Así que, hermanos, el primer factor, consideren lo que está pasando aquí Gedeón. El primer factor es el enojo de quienes no fueron tomados en cuenta. Y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 3. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvenieron fuertemente, es decir, se enojaron y le dijeron: ¿por qué lo has hecho? Nosotros somos valientes también. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Observen la pregunta: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Refiriéndose precisamente a él mismo, a Gedeón. Le está diciendo lo siguiente: cuando hablamos de rebusco, estamos diciendo, ustedes como tribu de Efraín, lo menos que pudieron haber hecho es más de lo que yo hice. De lo que yo hice. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Es decir, mucho menos. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. La traducción del lenguaje actual, oigan, no lo tienen ustedes ahí, al menos que tengan una Biblia, el lenguaje actual dice así: los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y le reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón le respondió: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas, y eso tiene mucho más valor. ¿Por qué menciona esto? Ustedes han sabido que matando la cabeza, ¿verdad?, es más fácil matar el resto. Es un dicho popular, ¿no? Hay que dar a la cabeza. Yo creo que ese dicho lo tiene bien metido en su mente Satanás, ¿no? Cuando ataca a las iglesias, cuando ataca a las familias, cuando ataca, ¿verdad?, las instituciones o los proyectos misioneros, trata de atacar a aquellos que van a ser de más relevancia para hacer decaer la obra. Con estas palabras de Gedeón, pues se les pasó el enojo. Se les pasó el enojo a los de Efraín, porque dice el versículo número 3: entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Era
muy buen político, ¿no? Es curioso. Como en ocasiones cuando alguien está tomando un lugar de servicio en la obra de Dios como Gedeón, hay quienes cuestionan por qué se le permite o por qué no los fueron tomados en cuenta. Y una explicación inmediata quizás es porque el reclamo es que quizás Efraín o la tribu de Efraín se sentían más capacitados para hacer las cosas. Pero Gedeón fue asertivamente diplomático. En lugar de dar pie a una confrontación con sus hermanos, les aclara que el haber acabado con esas dos cabezas de sus enemigos, eso es más importante que lo que hizo Gedeón mismo con sus 300 hombres. Esto calmó, ¿verdad?, el enojo de los efraimitas. Este factor, hermanos, meramente emocional por parte de Efraín, podía haber sido una barrera para tomar la decisión de volver y dejar que los que habían huido escaparan. Creo que también en este sentido, si Gedeón se hubiese dejado influenciar emocionalmente, hubiera dicho, pues yo ya hice suficiente, ya hicimos huir al enemigo. Estamos cansados, 300 hombres solamente y ahorita persiguiéndolos. Yo creo que debemos nosotros dejárselos a los de Efraín. Sin embargo, una de las repercusiones de haber hecho precisamente eso, de haber si hubiera tomado esa decisión, les dará el tiempo de reagruparse a sus enemigos y atacar en el futuro a Israel. Dios no quiere que nos volvamos ante el primer contratiempo. Dios no quiere que nos volvamos ante el primer contratiempo. Habrá algunos que no estén de acuerdo cómo se hacen las cosas. Pero si Dios está dando resultados, debemos continuar a pesar de las críticas. Debemos continuar a pesar de que quizás haya otros que te digan para qué te esfuerzas si no se esfuerzan los demás. Habrá otros que te digan en tu familia, pues sabes que es más importante ahorita los recursos que a lo mejor darle el tiempo a Dios. Quizás habrá alguien que te pueda decir, pues mira el ejemplo que has visto quizás en algún lugar o a lo mejor de algún líder, y sin embargo te hacen decaer y tú dices, bueno, esto es un contratiempo, ¿cómo lo voy a tomar? Lo voy a tomar bajo las convicciones de que mis ojos están puestos en Jesús, de que Dios incluso me ha llamado a hacer algunas cosas o vamos a decirlo así, me ha puesto una carga por querer continuar en la evangelización, por apoyar a algún hermano en especial o por simplemente dedicarme a los jóvenes y a los adolescentes porque sabemos que son personas, ¿verdad?, en riesgo y sobre todo en esta época. Va a haber contratiempos, sin lugar a dudas. Estos contratiempos, ¿verdad?, pues obviamente le llegaron a Gedeón con los de Efraín. El segundo factor es el cansancio físico y emocional. Observen el versículo número 4 al 7. Y vino Gedeón al Jordán y pasó. Prácticamente vino ahí, ¿no?, al Jordán y ya pues habían hecho una limpia, ¿verdad?, de los enemigos, los de Efraín. Él pasa al Jordán y pasa él y los 300 hombres. ¿Por qué tiene que pasar? Porque Madián se encontraba al otro lado del Jordán y ahí en Madián podían bajar incluso hacia lo que es Arabia. Así que pasan hacia aquel lado y dice que pasó y los 300 hombres que traía consigo, ¿cómo estaban? Cansados. Más todavía que persiguiendo. Ahora observen esto. Quizás podemos decir, pues se oye fácil. Pero ellos habían tenido que primeramente hacer huir a sus enemigos. Una fatiga de una lucha y posteriormente el poder perseguirlos. El territorio que ellos tenían que recorrer era agreste prácticamente, aunque había algunos valles, ellos tenían que recorrer del norte al sur y encontraban las altas montañas precisamente de Madián, que están al otro lado del Jordán. Estas montañas de Madián son más altas que las que se encuentran precisamente en Jerusalén. Tenían que pasar y tenían que hacerlo precisamente para poder ir cuesta arriba persiguiendo a sus enemigos en lugares rocosos, porque es
desierto rocoso. Así que ellos van cansados, pero en esos lugares también había asentamientos humanos, de los cuales, ¿verdad?, no eran judíos, algunos, la mayoría eran, vamos a decirlo así, paganos de otras tribus, pero había pequeños asentamientos humanos. Y sucede que llegan a Sucot. Dice que estaban cansados, mas todavía persiguiendo. Versículo 5, y dijo a los de Sucot, uno de estos asentamientos: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están, ¿qué?, cansados, y yo persiga a Seba y Salmuna. Estos no eran cualquier enemigo, eran los reyes de Madián. Y los principales de Sucot, la gente que estaba ahí, ¿verdad?, vamos a decirlo así, los varones, los que tenían más influencia, respondieron: ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Aquí podemos ver que a lo mejor tampoco querían a Seba y Salmuna, pero le decían: bueno, primero tráelos y después te damos de comer. Ajá. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Es decir, los iba a azotar. ¿Los iba a qué? A azotar, a golpear. A ellos, a los principales de Sucot. Ahora, me gusta mucho cómo Gedeón no ha perdido la visión. Porque dice: ¿quién va a entregarle a estos reyes? Jehová. No está diciendo cuando yo venza, cuando yo acabe con mis enemigos, cuando acabe con los enemigos de mi pueblo Israel, no. Está diciendo cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna. Saben que para nosotros ser precisamente persistentes, no desmayar, tener perseverancia, tenemos que tener una visión clara de a quién servimos. Una visión clara de a quién servimos. Versículo 8. De ahí subió a Peniel, otro pueblo, y les dijo las mismas palabras: estamos cansados y tenemos hambre. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot: bueno, ¿dónde están tus enemigos para que entonces te ayudemos? Ver a 300 hombres y a Gedeón solamente era como decir: bueno, pues ¿cómo los vas a vencer? Y la situación es esta: pues si siempre también a nosotros nos quitan nuestros alimentos, pues mejor guardarlos. Sin embargo, él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, la torre a la que se refiere, muy probablemente se refería precisamente a un lugar donde guardaban los granos, donde estaban precisamente resguardados, de donde ellos podían tomar mano para hacer la harina y comer. Una torre de agricultura. Gedeón perseguía a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pero él y los 300 que le seguían estaban cansados y hambrientos. Sucot se encontraba en el camino al desierto y en lugar de refugio de estos enemigos nómadas. Él pide ayuda a la gente de este lugar. Un poco de alimento restablecería las fuerzas de Gedeón y de su gente. Pero esta ayuda les fue negada. Incluso hay una especie de burla insensible. ¿Acaso ya venciste a Seba y a Salmuna? Es como decir: ¿acaso ya te lo ganaste? ¿Acaso ya te lo ganaste? Aquí hay dos desafíos: el cansancio y la incomprensión de los demás. El cansancio y la incomprensión de los demás. El agotamiento, hermanos, y ustedes lo saben, siempre es un desafío. Y el agotamiento físico es algo que se repone con el sueño, pero el agotamiento emocional es algo que no se repone tan fácilmente. Cuando ves el rechazo, cuando ves que la gente se pone, ¿verdad?, simplemente te dice: hasta que yo tenga pruebas, yo te voy a ayudar. Cuando no se dan pasos por fe. Cuando los misioneros van a otro lugar y encuentran una gran oposición y hay puertas cerradas y trabajan un año, trabajan 2 y parece que no han dado fruto. Cuando tenemos y nosotros, ¿verdad?, podemos decir:
hay un testimonio, ¿verdad?, de que la gente está trabajando, pero son lugares realmente duros y difíciles, y que podemos desanimarnos y decir, bueno, hasta que traigas frutos, entonces te vamos a ayudar. ¿Saben qué es lo que hacemos? Cerramos puertas. Si nuestra puerta era la única que estaba abierta para no decaer el ánimo de las personas, se cierra. Desafortunadamente, en esta pandemia ocurrió en iglesias, no hacia los misioneros, sino hacia sus propios obreros. ¿Por qué? Por falta de fe. Por falta de entender que Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, da una visión importante a sus siervos. Y esa visión es compartida hacia la iglesia. Gedeón seguramente compartió su visión a esos 300 hombres para darles valor, porque Jehová peleará por nosotros. Así que, hermanos, esto es lo que debemos de pensar. El agotamiento siempre es un desafío. Hace tiempo, esto es un testimonio personal, yo estaba leyendo un pequeño libro que se llama precisamente Agotada. Se trata de cómo la vida de un pastor se fue a declive por no darse tiempo para el descanso reflexivo y la atención que requería su familia. Se enfrascó tanto en cumplir las expectativas de los ancianos de la iglesia que le llamó a pastorear, que según sus propias palabras, olvidó que su ministerio fue causado por un llamado de parte de Dios y lo cambió a una tarea de cumplir solamente los aspectos laborales eclesiásticos que se le demandaban. Su ministerio casi fracasa, a no ser que por una enfermedad que le llevó a ausentarse por casi 3 meses de su iglesia y a hacer reflexionar a esta misma congregación que su pastor era tan frágil y tan humano como todos. Su salud puede ser afectada, que sus relaciones familiares pueden ser también dañadas, que sus necesidades materiales que le preocupaban de forma genuina y que su voluntad puede ser quebrantada si no atiende el descanso que Dios estableció. Cuando Dios creó este universo hermoso, dice que descansó el séptimo día. El séptimo día. Yo me pregunto si estaba cansado él, si siendo él infinitamente poderoso, no era un cansancio físico, sino porque vio la obra terminada, conclusa. Él estableció, ¿verdad?, en ese momento un séptimo día de descanso y pasa la ley para el sábado. Y para nosotros, ¿verdad?, en gracia y en la dispensación de la gracia pasa el día domingo con un propósito, con el reconocimiento de lo que Dios es y lo que le debemos para estar congregados en ese día, para estarle alabando en ese día, para estar diciendo, Señor, el descanso que tenemos en este momento es para recuperar las fuerzas y ese cansancio emocional que traemos en arrastre como una carga, ¿verdad?, podamos depositar en las manos del Señor y recordar que Él quiere perseverancia de nosotros, porque Dios atenderá nuestras cargas. Quizás usted esté cansado de una deuda, de esos problemas con sus hijos, pero usted examina si vale la pena continuar. Si a pesar de que alguien le niegue una ayuda en una necesidad legítima, usted debe continuar, porque está convencido que Dios les está pidiendo esfuerzo, y a veces un esfuerzo extra. Tercer factor, aquí hay un peligro muy importante. ¿Qué es lo que sucede con Gedeón? Perder el piso por las victorias obtenidas. Perder el piso por las victorias obtenidas. No voy a leer todo el capítulo, pero Gedeón va y captura a Seba y Zalmunna. Regresa a estas 2 ciudades que no le dieron la ayuda y los castiga como él lo había dicho. Prácticamente, ¿verdad?, están recibiendo una disciplina por haberse opuesto a ayudar a Gedeón. También ellos iban a salir beneficiados, porque iban a quitar precisamente a los enemigos de toda esa región. No solamente atacaban a los israelitas, atacaban a todo a su alrededor. Sin embargo, en el versículo número 22, y nos vamos a saltar hasta ahí,
Después que Gedeón mata a estos dos reyes que perseguía y toma venganza de quienes les negaron su ayuda, dice así el versículo número 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Observen algo importante. Anteriormente no se había mencionado que el pueblo de Israel declarara que quería un rey. Aquí empieza a metérseles en la mente que necesitan un Señor. Aquí. Y va a continuar durante todo el periodo hasta que llegue a Saúl, donde el pueblo de Israel ya demanda de una forma más enérgica a Samuel que quieren un rey. Y Jehová se enoja por eso. Y dice: les daré un rey, pero les diré que estarán sometidos. Les diré que no actuarán con libertad. Y hermanos, aquí empieza precisamente a meterse esta idea. Y no solamente esto, sino dicen a mí: tu hijo y tu nieto. Tu hijo y tu nieto. Dice así: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esto es lo que habla de Gedeón, de un hombre que en este momento todavía ponía delante de cualquier interés personal a Jehová. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín. Estos arcillos, hermanos, eran lo que le ponían a los camellos, ¿verdad? Eran lo que se colgaban ellos mismos o ponían en sus armas. Estos arcillos, ¿verdad?, eran de oro. Tenían camellos último modelo, ¿no? Bien adornados con oro. Y dice así: quiero que me den los arcillos de su botín. Pues traían arcillos de oro, porque eran, ¿qué? Ismaelitas, un eterno enemigo, ¿verdad?, de los israelitas, de Ismael. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los arcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Todo esto era el botín de los de Madián. Y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Aquí estuvo el problema. Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Qué es el efod? El efod era parte de la vestimenta sacerdotal. Cubría parte del pecho y cubría a veces parte de la espalda. Alguna traducción también lo pone como una estatuilla, pero la mayoría de las traducciones son un efod. Este efod lo manda a hacer. Y vean lo que sucede. Y Gedeón, versículo 27, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Empezaron a adorar a este elemento. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza, es decir, no volvió a tomar la misma fuerza, porque mataron a sus reyes, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal. ¿Quién es Jerobbaal? Gedeón, porque derribó a la estatuilla de Baal. Hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. ¿Por qué? Porque tuvo muchas mujeres. Hubiera sido un espanto que fuera de una sola, ¿verdad? Muchas mujeres. También su concubina, y aquí hace énfasis en una de ellas, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón,
Los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berith. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. El factor más difícil de vencer para Gedeón fueron las malas decisiones después de su victoria. Cuando estamos en una prueba, cuando Dios nos ha querido someter a alguna situación de crisis y estamos nosotros pensando que Dios nos ha abandonado porque la situación de crisis se ha alargado, quizás deberíamos pensar que todavía no hemos aprendido lo suficiente. Porque a veces, y muy continuamente en situaciones de bonanza, la gente se olvida de Jehová. Se olvida de Jehová. Ya no vamos tras Baales hechos de manos, de piedra, ¿verdad?, de madera, pero se convierte el mundo, se convierte la vanagloria, se convierte, ¿verdad?, el trabajo en ídolos, como lo hemos dicho en una predicación pasada, en ídolos del corazón, a los cuales nos inclinamos y nos olvidamos de Jehová. Y esto Dios lo dice que es una prostitución. Se prostituye la gente a otros dioses. Aunque Él no permitió que Israel hiciera rey, pero se equivocó al pedir oro del botín y erigir un efod. El efod era parte de la vestimenta sacerdotal. No se sabe a ciencia cierta si este efod era una pieza sólida o confeccionada con hilos de oro de ese botín. Sin embargo, parece ser que fue colocado en un pedestal o en una estatuilla que llevó a la idolatría al pueblo de Israel. La inclinación de Israel por tener un rey es aquí donde se empieza a notar, como le he mencionado, y a negar que Dios sea quien reine a través de sus elegidos. Gedeón tuvo una vida moral muy cuestionada en cuanto a las muchas mujeres que tuvo y cómo una de sus concubinas tendría un hijo que a la postre, recuerden que este hijo que acabamos de mencionar, a la postre, hermanos, mataría a los 70 hijos de sus mujeres para elegirse como líder. Por eso es que ya Dios va poniendo las cosas en su revelación. Y aquí es el problema. De aquí surgió. Si la situación de Gedeón hubiera sido, vamos a decirlo, buscando la voluntad de Dios, ¿verdad?, y no teniendo precisamente esta decadencia moral, no hubiese sucedido eso con los hijos de Gedeón. Así que, hermanos, esto es lo que sucede. Este hombre acabaría con los otros 70 hijos. Quizá la soberbia sea el factor más difícil de detectar para terminar con éxito una vida de compromiso con Dios. He notado que cuando una crisis llega a una persona, se muestra especialmente atraída por el Evangelio, porque alguien le ayude, porque reciba consejería, pero una vez que pasa la crisis parece no necesitar más de Dios. Esto, hermanos, es un problema de inmadurez espiritual. Un problema de inmadurez espiritual. Y esto puede afectar a cualquiera de nosotros. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque humanamente hablando, ¿verdad?, podemos caer en la conclusión de que lo que yo hago es por mi esfuerzo. No solo el liderazgo, sino a cualquiera. No se aparte del Señor cuando sienta que le va muy bien o cuando crea que usted puede manejar mejor las cosas. La autosuficiencia nos puede perjudicar más de lo que imaginamos. Conclusión. Y la tienen en sus boletines también. Cuando eres presionado por cualquier causa, puedes caer en la desilusión personal. Puedes incluso claudicar en tu vida cristiana. Te puedes sentir apagado, inseguro y colocarte entre dos pensamientos.
Y estos dos pensamientos se convertirán en dos alternativas, dos decisiones que afectarán tu vida espiritual. ¿Continúo, voy a decirlo así, continúo o claudico? No es una vez, han sido por lo menos 2 veces. Y les estoy hablando de algo que sucedió muy atrás. Todavía ni siquiera estaba como pastor de esta iglesia, pero muy atrás. De gente que siendo cristiana dijo, si esto es ser cristiano, mejor no soy. Son palabras complejas, porque después de recibir la salvación, bendición, o no tuvo una conversión genuina, o llegó a tener un decaimiento espiritual de tal forma que quizás pensó lo que algunas sectas prometen, solamente bienestar. Y el Evangelio no promete eso. El Evangelio es un Evangelio que promete, ¿verdad?, que pasaremos, o nos vamos así, que nos advierte que pasaremos persecución, crítica, todo eso. Pero sí, ¿qué es lo que promete? Que Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros. Siempre. Así que, hermanos, afectará estas dos decisiones tu vida espiritual, pero solo podrás tomar una. Cuando estés en este punto, considera esto, hermano. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Y qué tipo de carácter te define como cristiano en medio de las crisis? Quiero decirte que tu vida está dentro del diseño de Dios. No te extravías en pensamientos cerrados, porque aunque quizás tú tienes la culpa de tu presente realidad, porque a veces eso es una realidad, solamente estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, aún esa realidad está bajo el control total de Dios. Mantenerse de pie y continuar en la vida cristiana se le llama perseverancia. Y escucha esto, Dios oye nuestra oración, es un dador de todo bien, y Dios intervendrá a tu favor, sin duda alguna. Vamos a ver. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y mi Dios, no puedo que regresará vacía, porque primeramente, Padre, ha afectado también mis propias decisiones. Permite, Padre, que cada uno se vaya en reflexión, dispuesto a entender que habrá puntos, habrá encrucijadas, habrá quizás dos decisiones que pueden alterar nuestra vida cristiana. Una de ellas de forma negativa y otra de ellas de forma positiva. Permite, Padre bendito, que tengamos el valor de continuar. Que no pongamos la mirada en las cosas superficiales, sino en las eternas. Que, mi Dios, podamos aprender de aquellos ejemplos del pasado, no solamente que aparecen en la Biblia, sino de misioneros importantes. Hudson Taylor, Padre bendito, quien tuvo que pasar por muchas dificultades. Algunos otros, Padre, que quizás tuvieron que ser puestos a prueba, como dice en Hebreos, pasados bajo sierra, con espada, lacerados, que huían y se escondían en cuevas, pero de los cuales, Señor, tu palabra hermosa dice, este mundo no era mío. Padre, solamente queremos, mi Dios, decirte que si tú, en tu voluntad, quieres que pasemos por dificultades, danos, Padre Santo, la fortaleza necesaria para no claudicar, para continuar. Porque si algo vale la pena, Señor, es vivir cristianamente y afianzado, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Toda la honra y toda la gloria, Dios, serán para ti al final. Eso queremos, Padre Santo, decirlo. Ayúdanos, Padre Santo, siempre a tener ese pensamiento y no ser soberbios y pensar, mi Dios, que es por nosotros mismos. Perdónanos cuando lo llegamos a hacer y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.